Comenzamos. Oficialmente, buenos días. Hoy día es 30. Todavía estamos en septiembre, ¿no? Todavía estamos en septiembre. Y bueno, hoy día vamos a hacer un comportamiento de demandado que podría ser neutro, ¿no? Podría ser neutro o podría implicar que se considere como una no resistencia. Y porque depende del modelo. Depende del modelo que un ordenamiento adopte. Esto por larga tradición que viene desde el derecho justinianeo, sobre todo, digamos, viene llamado rebeldía. En realidad es contumacia, ¿no? Contumacia, la contumacia del demandado, que por las fuentes españolas, ¿no? En las fuentes españolas esta contumacia fue traducida, digamos, en castellano, en el idioma, digamos, neolatino, como rebeldía. En las fuentes ya aparece así con ese nombre, sobre todo en las partidas, ¿no? El rebelde, la rebeldía, pero es la figura que viene desde las fuentes romanas, ¿no? Y la palabra rebeldía es una palabra un poquito equívoca porque implica el rebelde es un desobediente, ¿no? Fundamentalmente. Alguien que no obedece. También la palabra contumacia es eso. Y un poco hace referencia a una situación de desobediencia, ¿no? Desobediencia frente a una orden. Y tiene una connotación definitivamente negativa, ¿no? Pero a lo largo de los siglos, y esto es una premisa para poder entender lo que tenemos, ¿no? Fundamentalmente podemos ubicar dos modelos de las consecuencias, respecto a las consecuencias que produce el que el discurso lo hago respecto del demandado, ¿no? Un demandado que no responde a los llamamientos del juez. El juez que llama al demandado. ¿Cuál es la consecuencia de que el demandado no se presente al proceso? Vamos a ponerlo así en términos generales. No se comporte en buena cuenta como buen demandado. Es decir, que no conteste, que no se presente, niegue, etcétera, de manera expresa. Niegue la pretensión, lo que pretende el demandante. Sobre ello existen dos modelos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si el demandado se levanta de hombros y no hace nada? No hace nada, el juez lo llama, hace la vocatio in jus, y él, pues no hace nada. ¿Ah? Ahora, ese no hace nada depende, ¿no? Pero vamos a ponerlo así en términos generales. Sobre ello existen dos modelos. Uno, que son los que están también en el derecho moderno, ¿no? Dos modelos. Uno es el modelo justinianeo, de Justiniano, que Justiniano perfeccionó, de la ficta, atención con esto, ficta litis contestatio. ¿Qué es eso? El demandado frente al llamado del juez, o sea, frente a la vocatio y jus, que no asiste, no responde a este llamado, no se presenta al proceso, se hace la ficción, ¿no? Se le declara contumaz, ¿no? Se le declara contumaz, pero se le considera presente, o sea, lo trata como un presente. Ahí está la ficción. Pero no solamente que está presente, presente, no es un ausente, sino hacemos la ficción que se ha presentado y ha negado, ha negado los hechos alegados por el demandante. De plano hay que decir que el tema de la rebeldía, y por lo que nos interesa, es respecto de los hechos, ¿no? Fundamentalmente respecto de los hechos. Entonces, hacemos la ficción que el demandado está presente y ha contestado, ha cuestionado los fundamentos de la pretensión del actor.
¿Esto qué significa? Este es un tratamiento benévolo hacia el más benévolo de todos, hacia un demandado. ¿Por qué? Porque lo consideramos presente y que ha negado. Que alguna consecuencia negativa la tenga, como por supuesto, pero no un beneficio. El demandante no obtiene más beneficio que el estar litigando solo, o sea, es un beneficio de hecho, ¿no? Pero de derecho, no se produce ninguna consecuencia, ni benévola para el demandante, ni perjudicial para el demandado. Es decir, ocurre, ¿no? Es un modelo en el que la no presencia del demandado genera la ficción de presencia, y no solo una presencia, sino que una presencia en donde el demandado ha negado, ¿no? Ha negado la pretensión, no la pretensión, sino ha negado los hechos fundamentalmente. ¿Esto qué va a significar para un demandante? Esta es la esencia del modelo de la ficta litis contestatio, que el demandante pues va a estar en esa misma situación, ¿no? En esa misma situación que si el demandado hubiera contestado la demanda negando, ¿no? Negando los hechos que lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasa en esos casos? Pues en esos casos, todos los hechos, que son los hechos constitutivos del demandante, pues se consideran negados y en consecuencia necesitados de prueba. Es decir, el demandante, tal cual como si el demandado hubiera negado los hechos, va a cargar con las consecuencias negativas de que no resulten probados sus hechos negativos. En consecuencia, el proceso sigue por todo su íter como si el demandado estuviera presente. Y, repito, hubiera negado los hechos. Es ficción porque él no está presente. Él no está. Él está ausente. No se ha constituido como parte, no existe actuación alguna de él, pero es como si el demandado lo estuviera. Por lo tanto, el demandante estará en la misma situación como si él estuviera presente en un comportamiento y hubiera asumido un comportamiento resistente, fundamentalmente de negativa. El modelo contrapuesto extremo, ¿no? Siempre en el mismo plano, porque esto es bastante más complicado de lo que yo estoy diciendo, es el modelo de otra ficción, que es la ficción de confesión, la ficta confessio. ¿Qué es confesar? ¿Ah? Partamos de la idea, porque esta palabra de confesión, la palabra confesión, ha desaparecido del ordenamiento procesal peruano civil con el Código del 93. Pero no ha desaparecido la confesión. ¿Qué es confesar? Existe el Código Procesal Penal, por el contrario, lo tiene como medio de prueba, ¿no? La confesión. ¿Pero qué es confesar en términos jurídicos? Confesar es admitir el hecho contrario al propio interés. Lo vimos también la semana pasada. Un demandado podría admitir los hechos. Cuando un demandado admite algún hecho que le es desfavorable, ¿no? Está confesando, ¿no? Está confesando. Eso es lo que se llama confesión. Por eso aquí estamos ante una ficción de confesión, es decir, de la misma manera como en el modelo opuesto de la ficta litis contestatio, hacemos la ficción que está presente, pero que ha confesado, no que ha negado. O sea, es exactamente la ficción opuesta. Hacemos la ficción de que el demandado, ¿no? El demandado está presente y ha admitido todos los hechos que le son desfavorables, porque confesar es confesar el hecho desfavorable, no ciertamente el hecho favorable, ¿no? El hecho favorable confesado, bueno, es irrelevante. Entonces este modelo es el modelo de la lex sálica,
Es el modelo de los pueblos germánicos, en donde el no acudir al llamado del juez era considerado un auténtico comportamiento desobediente y se exponía a todas las consecuencias negativas que podrían imaginarse. Existía una sanción de la pérdida de todo su patrimonio, ¿no? Y a veces la expulsión, venía expulsado el banum, por desobediencia, ¿no? Frente a la autoridad. Pero digamos, lo que ha quedado en los derechos modernos, ¿no? En los derechos modernos, de esta figura, ¿no? De quien no acude al llamado del juez, pues trae la consecuencia de que hacemos la ficción de que esté presente y ha confesado los hechos desfavorables, es lo que se mantiene, ¿no? Esta serían los dos extremos. El modelo de la ficta confessio, mientras que el modelo de la ficta litis contestatio es el que existe en España, ¿no? No le llaman así, no le llaman así, pero es, digamos, responde el ordenamiento positivo vigente a esta idea. La ley española dice, ¿no? Que la rebeldía del demandado no implica un allanamiento ni admisión de hechos. Lo dice expresamente. O sea, cuando un demandado, que para los españoles es no apersonarse, cuando un demandado no se apersona no se persona al proceso, o sea, no se constituye como parte, eso no le trae ninguna consecuencia negativa. Y no dice, no dice que se consideran negados los hechos, pero tampoco dice que se consideran confesados los hechos, ¿no? Es lo mismo que ocurre en Italia, que ocurre en Francia. O sea, muchos países europeos siguen, cada uno con sus propias notas características, a grosso modo, esta idea que la rebeldía, en particular manera del demandado, ¿no? Del demandado, produce consecuencias neutras para él, ¿no? Y por sobre todo, no liberan al demandante de la carga de que resulten probados los hechos que le darían derecho a lo que pide, ¿no? Es eso. O sea, el demandado no sufre ninguna consecuencia negativa en el sentido de que pues se considerarán admitidos los hechos, ¿no? Nada que eso. Y por como de carambola, el demandante va a seguir como si el demandado hubiera negado. ¿Por qué? Porque los hechos que se necesitan probar fundamentalmente son los hechos que la parte contraria niega. Así que, pese a no decir que se consideran negados, de suyo lo son, porque los hechos no estarán exonerados de ser sometidos a confirmación a través de medios de prueba. Eso es lo que existe. Hasta hoy en Italia se hizo un intento hace un tiempo en el proceso societario de considerar eso fue en el año 2003, se creó un proceso especial para las controversias en materia de sociedades y había establecido que la contumacia del demandado determinaba la contumacia, así le llaman ellos, por no constitución de la parte demandada, implicaba la admisión de los hechos, y esto fue sometido a una cuestión de constitucionalidad, y la Corte Constitucional consideró que eso era contrario a la Constitución, no sé por qué, pero lo cierto es dijo que era opuesto a la tradición italiana, y bueno, lo declaró inconstitucional. y hasta la fecha, la contumacia, por lo que atañe al demandado, la rebeldía, para hablar en castellano, es un comportamiento que para el ordenamiento italiano es fundamentalmente neutro, en el sentido de que no exonera al demandante de la carga de probar, de que resulten probados, ¿no?
La carga es una consecuencia, o sea, aquí lo importante, o sea, el demandante, que es el único que está actuando, pues es el que se va a agenciar y tiene que hacer todo lo que se tenga que hacer para poder lograr la victoria sin tener ninguna ventaja respecto en términos probatorios de lo que necesita ser probado, ¿no? Naturalmente, cuando no tenemos, estamos litigando en buena cuenta solitos, no tenemos nadie al frente, la controversia o la litis o el proceso se simplifica, ¿no? Porque no tenemos fastidioso del otro lado. Pero esa es una ventaja de hecho, no de derecho. A ver, vamos a leer la fórmula, ¿no? Dice, la declaración de rebeldía, la fórmula de la ley española, ¿no? La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, ¿no? Sí, porque ahí esa es la regla en España, igual que lo era en nuestro Código de Procedimientos Civiles, como lo van a leer pues en mi textito ese, para la próxima semana. En el Código de Procedimientos Civiles había un caso, solamente un caso, en el que la no contestación de la demanda por parte del demandado implicaba admisión de hechos, que era en el juicio de desahucio. El juicio, así llamado juicio de desahucio, que es el desalojo, y lo mismo pasa en España, en donde de desahucio y tercería también, desahucio y tercería, se establece que la no contestación, o sea, la no personamiento, en realidad para ellos es la no personación, como es el presupuesto para la rebeldía, pues conduce a la admisión de hechos, a la admisión de hechos, ¿no? Pero es de excepción, ¿no? De excepción, pero no regla. El, eso es en España, ¿no? En España. Pero ven, miren cómo dice, no implica, no será considerada como allanamiento ni como admisión de hechos, ¿no? Ahora, el modelo de ficta confesio es el opuesto, ¿no? Es el opuesto. ¿Qué es esto? Admisión de hechos. Admisión de hechos desfavorables, ¿no? Desfavorables. Entonces, ¿esto dónde está plasmado en el derecho moderno? Está plasmado en la ordenanza procesal alemana, ¿no? En la ordenanza procesal alemana, que en donde la contumacia es la no asistencia de la demanda. Estamos hablando solo, porque tanto en Italia como en Francia, como no en España, pero sí en Alemania, en Italia, en Francia, existe la contumacia tanto del demandante como del demandado con tratamiento distinto, obviamente, ¿no? Pero nos interesa el demandado, porque eso es ajeno al mundo hispano-latinoamericano, ¿no? Ajeno para el proceso civil. En el modelo, digamos, en Alemania, por lo que atañe a la contumacia del demandado, eso ocurre cuando él no asiste a la audiencia, ¿no? Es la no ir a la audiencia. Entonces, el no ir a la audiencia conduce a la admisión, tener por admitidos los hechos. Eso es, los tienen por admitidos. Es decir, ese comportamiento negativo, esta inactividad, le conduce a que se consideren admitidos. Ahí está la ficción, ¿no? Es como si hubiera dicho sí a los hechos alegados por el demandante. Y lo pone en términos de prueba. El hecho confesado, o sea, el hecho admitido, no requiere ser probado. No requiere ser probado. Naturalmente estamos ante los hechos, ¿no? O sea, este demandado que no ha hecho nada, no, o sea, no ha cuestionado, pero por no asistir al llamado del juez, pues simplemente se tiene por admitidos los hechos, ¿no? Estamos ante modelos opuestos. Esto mismo, quizá con mayor severidad, está establecido en otro ordenamiento de origen germánico, como es el, eh, la ZPO austríaca, ¿no? Es el modelo, digamos, moderno de la ficta confessio, admisión de hechos, solo de hechos, ¿no? Los hechos desfavorables,
por parte del demandado, ¿no? Por parte del demandado, tanto en Austria como en Alemania. Por eso es el modelo austro-alemán. Austro-alemán. Pero también esto funciona en los ordenamientos anglosajones por directa, no, pero les viene directamente del derecho germánico, ¿eh? Les viene directamente del derecho y con mayor intensidad, ¿no? Porque no es solamente los hechos, sino también es la pretensión toda. ¿Ah? Sería lo que allí, usando la expresión de los españoles, no será considerada como allanamiento, será considerada como allanamiento, ¿no? Será considerada como allanamiento. Es decir, es a la pretensión. Esto en el mundo anglosajón, el hecho inglés, el hecho norteamericano, ¿no? ¿Y qué? Pero eso les viene del profundo del pasado, ¿no? No les viene del derecho romano, les viene de sus fuentes germánicas, ¿no? Que fueron llevadas a las islas, ¿no? Digamos. Primero a las islas, a la isla, o las islas británicas. Entonces tenemos que también en el mundo anglosajón funciona esto con mayor severidad todavía, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Pues, ¿qué tenemos nosotros? Pues en el Código del 1902 estábamos en línea, ¿no? En línea con la tendencia hispánica de relacionada con las fuentes justinianeas, ¿no? Es decir, de la ficción, ¿no? Frente a la rebeldía del demandado, la ficción de presencia, ¿no? Lo hacemos presente, que está presente y que ha negado, ¿no? Presente y negado. En el código anterior, para irnos al código 1852, que habría que analizarlo también, pero digamos, en el código anterior, ¿no? Si el demandado no contestaba a la demanda, se le daba por absuelto el trámite en su rebeldía. Así se decía, esta era la frase. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Absuelto el trámite en su rebeldía. Esta es la frase utilizada. Pues es como si hubiera, a mí está encerrada la ficción, es como si hubiera contestado la demanda, ¿no? A ver, dice Gabriel, Ricardo, pero han habido casos de declarar rebelde al demandado porque no se presenta al proceso cuando el demandado ni sabía. No, claro, no mentito, es que todavía no llego. La rebeldía de la que discurrimos es aquella que en el medioevo se llamaba la verdadera rebeldía, porque hay la falsa rebeldía. La verdadera rebeldía es cuando el demandado ha sido notificado. ¿No? Para que esto que vamos viendo, o sea, tanto en la ficción de admisión o la ficción de negación funcione, es que sea un verus, un verdadero contumaz, un verdadero rebelde. ¿Cuál es el verdadero rebelde? El verdadero rebelde es el que ha sido regularmente notificado, que tiene efectivo conocimiento de que ha sido demandado y por lo tanto, por la razón que no nos interesa, simplemente no acude al llamado del juez. Lo puede hacer por la razón que sea, porque no le da la gana simplemente, le puede ser porque dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo si el demandante no tiene ni media razón? No, puede ser por miles de razones por las cuales voluntariamente un demandado no realiza el acto que viene combinado a hacer, que en nuestro ordenamiento, no por nada, en las situaciones normales, desde el comienzo, cuando se admite la demanda, ¿no? El juez que dispone traslado de la demanda, ¿qué esto qué es? Ya lo repito una vez más, es póngase en conocimiento de la demanda del demandado, ¿no? Y presuponiendo esto primer paso, lo combina para que la conteste en el plazo que le da, ¿no? Que es el plazo que le debe dar y debería darle el plazo de ley. Entonces, presupone el demandado
con conocimiento de que es demandado. Y hemos visto que cuando no podemos identificar al demandado, no sabemos dónde domicilia, pues hay que llamarlo al proceso. Y si fracasa, ¿no? Si fracasa, pues se le nombra un curador procesal y lo notificamos a él. Y ahí no funciona, esto queda neutralizado, esto que vamos a ver, no funciona, ¿no? No funciona. Es decir, las consecuencias negativas que ahorita vamos a ver que sufre el demandado en el Código Procesal, conforme al Código Procesal Civil, que hace este viraje, ¿no? Hace un viraje frente a lo existente en el Código del 12, pues no se pueden producir cuando un demandado ha sido llamado al proceso a través de edictos bajo percibimiento de que se le nombre curador procesal, ¿no? Y entonces, lo que usted me dice, no recuerdo si ya ha tocado el tema, pero han habido casos de declarar rebelde al demandado que no se presenta al proceso cuando el demandado ni sabía que había un proceso. Entonces, ahí partamos. Presupuesto para declarar la rebeldía es que él haya sido notificado. Ahora, puede haber una apariencia de notificación, ¿no? Puede haber. O la notificación es defectuosa, ¿no? No, o la notificación es defectuosa, o simplemente es falsa, ¿no? O una maniobra que suele utilizar un demandante es indicar un domicilio falso del demandado para crear una apariencia de rebeldía. Es decir, le notificamos en el domicilio tal que se indica en la demanda y allí hay un sujeto, ¿no? Que está en contubernio con el demandante para decir, sí, aquí domicilia, ¿no? Pues yo lo recibe y creamos una falsa, ¿no? Una notificación aparentemente dirigida al demandado, pero que de hecho no lo ha producido. Cuando estamos en esta situación, estamos ante un falso contumaz. Si viene declarado rebelde, es un falso rebelde, porque la rebeldía verdadera presupone el conocimiento efectivo del demandado de que es un demandado. ¿Cuándo puede saltar esto? Esto puede saltar en cualquier momento del proceso, ¿no? En cualquier momento del proceso, que por A o B razón, porque cuando se hace esto fraudulentamente, pues lo más probable es que el demandado no se entere durante el desarrollo del proceso. Pero digamos, en hipótesis, si él se enterara, nosotros no tenemos un remedio específico. No tenemos un remedio específico para, como existen casi todos los ordenamientos, para el rebelde que se le llama involuntario, que es el falso rebelde, ¿no? El falso rebelde, que es la reposición, la restitución íntegro, es decir, reponerlo si efectivamente él es un falso rebelde, ¿no? Un falso rebelde, y dice, pero a mí no me han notificado, y qué sé yo, tititito, toto, pues hay que reponerlo en todas sus posibilidades defensivas, reponerlo en todos los plazos y en todas las actuaciones que le favorecen. Eso durante el desarrollo del proceso. En el Perú, ¿qué se puede hacer? En el Perú se puede hacer es pedir en general la nulidad, ¿no? La nulidad de todo lo actuado, porque no he sido desde la notificación, porque no he sido notificado, me acabo de enterar y me he enterado no sé cómo. El problema va a ser que el problema normal que se presenta está relacionado con nuestro poco seguro sistema de notificaciones, ¿no? Sí, ahí hay un notificador que dice que notificó, ¿no? Que notificó y que no encontró a nadie, que lo dejó debajo de la puerta y de repente no hizo nada de eso. No hizo nada de eso. Pero el demandado, que por A o B se entera que es un demandado, antes de que el proceso termine, pues tendrá serias dificultades para poder probar que efectivamente le notificaron o no le notificaron, ¿no? Porque es un negativo, ¿no? Todo esto que se no me han notificado, pero ahí dice que está notificado, ¿no?
Durante el desarrollo del proceso no existe un remedio específico. No existe ningún remedio específico, por lo tanto cabe, ¿no? Cabe la petición de nulidad. ¿No? La petición de nulidad, que si se declara fundada debería arrastrar todo lo andado hasta la notificación, que se le notifique y se le reponga en todos los plazos que tenga para sus actuaciones defensivas. Por el contrario, si él no se ha enterado y el proceso ya se acabó, ahí comienzan los problemas, ¿no? Comienzan los problemas porque en ordenamientos como el español o como el alemán, que tiene consecuencias distintas, pero también en Alemania presupone la consecuencia de la ficta confesio, presupone la efectiva notificación, es decir, que sea voluntaria, ¿no? Que sea voluntaria, es que voluntariamente no fue el llamado del juez, no fue. Consecuencia, se tienen por admitidos los hechos, que es una forma de estimularlo a que vaya, ¿no? Se tiene por admitidos los hechos. Pero esto solamente se produce si efectivamente ha sido regularmente llamado, notificado, ¿no? Porque si no, no. Estamos atropellando, eso es un atropello, ¿no? Sería un atropello mayor todavía. En Alemania existe, para cuando se dicta una sentencia en contumacia, la oposición contumacial, ¿no? Se llama la oposición contumacial, que es un específico recurso, medio de impugnación específicamente previsto para estos casos cuando la rebeldía sea involuntaria. Y en España, tradicionalmente existía algo llamado, estaba en las dos anteriores leyes, audiencia del rebelde, como un medio de impugnación específicamente previsto para el rebelde, para reponerlo, ¿no? Para reponerlo, cuando ya hubiera sentencia, ¿no? Ya hubiera sentencia, rescindir, eliminar esa sentencia y reponerlo en todas sus posibilidades defensivas. La ley vigente española lo sigue manteniendo, le ha cambiado de nombre, ya no se llama audiencia rebelde, se llama rescisión para el caso de la rebeldía, ¿no? Y que tiene un tratamiento distinto de la revisión en general. Entonces, esto existe. En el Perú no tenemos un mecanismo específicamente pensado para el caso de la sentencia dictada en rebeldía. Y el único medio, esto lo digo, ¿no? El único medio... No, profesor, por si acaso estaba transcribiendo un artículo que envió. Ah, ya. Pero ese no es el que nos interesa, ¿no? No, es el 361. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Entonces, en el Perú tenemos un problema. ¿Ah? Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el demandado no se entera? ¿Cuándo se va a enterar? Depende del tipo de sentencia. No se entera durante toda la marcha del proceso y hay una sentencia dictada cuando él estaba en rebeldía, ¿no? ¿Qué hacemos? Depende del tipo de sentencia, ¿no? Depende del tipo de sentencia. Si eso es una sentencia de condena, probablemente se entere en algún momento en que se realice alguna actuación ejecutiva. Por ejemplo, es una sentencia que lo condena a pagar una suma de dinero. Lo más probable, ¿no? Que en algún momento salte, él se entere, ¿no? Él se entere que se dictó esa sentencia y en base a esa sentencia se está llevando adelante una ejecución. ¿Por qué? Porque le embargan bienes, por ejemplo. Pero podría ser que ni se entere porque le embargan un inmueble, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a enterar? ¿No? ¿Cómo se va a enterar? Probablemente se entere cuando vaya, si se va a rematar ese bien, cuando ya estemos en remate de ese bien, hay un acto que se llama colocación de aviso de remate, probablemente ahí se entere. ¿Ah? Entonces, ¿qué puede hacer este pobre? ¿Cómo? ¿Me han seguido? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se va a arrebatar mi inmueble. ¿Por qué? ¿No? Y empieza a averiguar y resulta que se dictó una sentencia en su contra. ¿Qué podría hacer? Bueno, tiene abierta una puerta que se llama la demanda de artículo 178, demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
esa es la sentencia de rebeldía, Fernando, pero sería interesante que ponga lo otra sobre la consecuencia de la no asistencia a la audiencia. Ya. Esa es la sentencia de rebeldía, ¿no? Que nunca es de oficio, sino siempre en Alemania, eso que ha puesto del parágrafo 331 de Alemania. Entonces podría plantear, ¿no? Podría plantear una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Eso es para el caso en el cual se llegue a enterar. Pero ¿qué pasa si toda la ejecución se lleva a espaldas de él? ¿No? Y pasan 6 meses desde que acabó la ejecución. Incluso la ejecución se lleva a sus espaldas. Pensemos que él está en Italia, ¿no? Está fuera del país, domicilia fuera del país y han fingido que domicilia en el país, ¿no? Y se ha seguido todo en su rebeldía. La ejecución se lleva como si él estuviera presente en el país, siempre notificándole en el lugar donde primigeniamente se le notificó, un proceso totalmente fraudulento, y no se entera, se consuma la ejecución, pasan 6 meses, pues ya se quedó sin nada, sin herramientas, sin nada. Nada. ¿Por qué? Porque la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene un plazo para ser planteada. Este calzaría perfecto, ¿no? Calzaría perfecto porque se ha seguido un proceso en una falsa rebeldía, se ha dictado una sentencia como si él fuera un rebelde, y nada, y en realidad no es un verdadero rebelde. Ese es el falso contumax, ¿eh? El falso, no es una verdadera rebeldía. En España estaría abierta la audiencia, la rescisión para el caso de la rebeldía, la revisión para el caso de la rebeldía, y en Italia, cuando pasan estas cosas, es decir, no existe un medio específico, pero digamos, hay ya una sentencia contra el contumaz, ¿no? Desfavorable al contumaz, desde que él se entera, oficialmente se entera, pero no fictamente, no esas cosas, notificaciones mal hechas, ¿no? Desde que él se entera puede plantear los recursos que correspondan, los ordinarios, o sea, apelación, casación, según los casos, ¿no? Y por tanto antes tenían la oposición contumacial en el Código 1865 y lo ha sustituido por esta fórmula. Si es un falso contumaz, él puede, desde el momento que toma conocimiento de la existencia de esta sentencia en su contra, en donde él ha sido un falso contumaz, ¿no? Puede plantear dentro de los plazos ordinarios que le empiezan a correr desde su conocimiento los recursos que le corresponden, ¿no? Que le hubieran correspondido. Lo cierto es que nosotros tenemos un problema, tenemos un problema y tenemos un problema mayor en estos casos porque por las consecuencias funestas que ha establecido nuestro Código Procesal Civil. Pero vamos con calma. ¿Qué pasa si es que estoy dando respuestas? Sí. De hecho, hay dos preguntas que iban de Nicole. Iban a preguntar lo siguiente. Si en el modelo de la ficta confesio la materia es indisponible, entonces el demandante sí deberá probar. Sí, pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Tranquila. Normalmente es en el ámbito de situaciones de libre disponibilidad de las partes, porque la ficción es donde opera, ¿no? Donde opera que la admisión implica la pacificidad del acto, del hecho, ¿no? Y eso cuando es así, en materia disponible. Cuando es indisponible, ¿no? Pensemos en una demanda de nulidad de un matrimonio, ¿no? Si el demandado, como decíamos la semana pasada, admite todos los hechos, eso no significa nada. Igual tendrá que probarse la causal de nulidad, ¿no? O sea, no produce ninguna ventaja para nadie. El comportamiento del demandado en materia indisponible es indiferente. Y por lo tanto también es indiferente la consecuencia de la rebeldía, cuando sea ficta confesio. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo cierto es que el viejo código
Sin decirlo. Otra pregunta. Sí, la pregunta es Nicole, disculpe. Ella pregunta, ¿no? Profesora, ¿en el ordenamiento alemán solo se considera el texto completo si no asiste a la audiencia? ¿O es como en nuestro modelo en No. que también la respuesta evasiva o negativos para el demandado? No, también, ¿ah? También hay. Ahorita mando los artículos. También. También, no tanto, no lo dice así, porque esa no es la fórmula alemana, ¿no? Pero el silencio del demandado frente a los hechos, o sea, ya él está actuando, ¿no? Él toma posición de alguna manera, pero su silencio también cuando está presente equivale a admisión. Salvo en aquellos casos, ¿no? Salvo en aquellos casos en donde estemos ante hechos que él no ha participado. Si los hechos, él no ha participado en esos hechos, no tiene el deber de tomar posición, o la carga, ¿no? De tomar posición. Y en consecuencia, no, para hechos que no son suyos, o sea, donde él no ha participado, él tranquilamente puede decir ignoro, ¿no? Pero si yo, el demandante dice un hecho en donde hace como partícipe, actor, al propio demandado, él lo puede decir, ay, no me acuerdo, ¿no? Esa es la respuesta evasiva. no, no me acuerdo. Y entonces, eso para los hechos en los cuales no se ha participado, no se tiene el deber de tomar posición. Y por lo tanto tampoco, o sea, no son reglas absolutas, hay que tener en cuenta los hechos, ¿no? Los hechos de los que se trata. Y ahora, en Alemania, bueno, Alemania es muy particular, entonces no estamos hablando del derecho alemán, nos sirve simplemente a grandes rasgos. A grandes rasgos, el modelo imperante, el modelo es el modelo que le viene desde sus raíces germánicas, ¿no? Que es lo que ha quedado frente a las N consecuencias negativas que producía para un rebelde, la rebeldía, lo que ha quedado en el derecho moderno es esto, en donde se discutía mucho en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿No? Porque leían un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esta ficta confesio? Bach decía que había un deber de defensa. De veras. Entonces, frente al incumplimiento del deber, ¿no? Del deber, la consecuencia era la admisión. Y eso lo decía Bach. El liberal Bach. El liberal. Pero otro, ya cuando se cae, se crea el concepto de carga, ¿no? La carga de defensa. Entonces, la no liberación de la carga implica una consecuencia negativa, ergo, la consecuencia negativa es la admisión, tener por admitidos los hechos. Es ficto, porque eso no ha ocurrido, ¿no? En términos generales. Bueno, el viejo código, pero no les dije qué ocurre si... la pregunta. Ok. En el caso del contumaz verdadero, ¿este puede recurrir a un recurso de apelación luego de que haya terminado el proceso? No, en Perú no. Si puede apelar, claro, no, un momentito. El rebelde en el Código Procesal, es que todavía no hemos llegado al Código Procesal Civil, pero estaba más o menos en línea con el Código del 12. Para el Código del 12 y para el Código del 93 también, rebelde es el que no contesta la demanda. O sea, no es otra cosa, no es el no presentarse, es el que no contesta la demanda. En los dos son iguales. El viejo código, el rebelde, era el que no contestaba la demanda. Pero, ¿cómo se manifestaba que estaba afiliado al modelo de la fictalitis contestación? Pues diciendo, lo tenemos por absuelto, ¿no? Por absuelto en su rebeldía, que es como decir, hacemos como que él ha contestado, o sea, absuelto el trámite, decía, absuelto el trámite, o sea, como si hubiera contestado y pasamos, se abría la puerta de
en el texto original del código para que el demandante pidiera que se abriera la etapa de prueba. Con la reforma de 1977, atención, que con el código de 1912 original, el demandante, el proceso se impulsaba a pedido de parte. Por lo tanto, el demandante tenía que pedir: señor juez, no habiendo contestado la demanda, dese por absuelto el trámite en su rebeldía. Y entonces el juez decía: no habiendo contestado la demanda, dese por absuelto. Eso abría la puerta a que el demandante pidiera que se abriera la siguiente etapa, que tenía que abrirse como una puerta. Y la siguiente etapa era la etapa probatoria. Pero el demandante no tenía ninguna ventaja, más que eso. Es como si el demandado hubiera contestado. ¿Cuál era la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de la ficta litis contestatio? Permitir llevar adelante el proceso pese a la ausencia del demandado, a través de la ficción de que está presente. Porque, claro, este modelo, o sea, esta idea de que hacemos la ficción de que está presente, es porque antes, no podía hacerse un proceso, esto es ya propio del derecho justiniano, si el demandado no estaba. Tenía que estar, ¿no? Tenía que estar presente. Y si no estaba presente, problema, no podía hacerse el proceso. Por lo tanto, el proceso en rebeldía significó, rebeldía o con demandado contumaz, demandado declarado así, pues era el que permitía llevar adelante el proceso con esta ficción. Hacemos la ficción de que aquí está. Está lo que no está, pero sin mayor ventaja para el demandante, ¿no? O sea, es en términos del fondo, ¿no? En cambio, permitiéndole llevar adelante un proceso pese a la no presencia del demandado. Entonces, y esto ha pasado así. En el caso del ordenamiento peruano, ¿no? Del Código del 12, pues era lo que le habilitaba al demandante poder continuar, pese a la ausencia del demandado como parte, ¿no? Le permitía eso. Ahora, esto hay que concordarlo con el artículo 336 del viejo código, que decía qué hechos necesitan ser probados, ¿qué hechos necesitan ser probados? Entonces decía, la prueba, decía, tiene que versar, ¿no? Versar sobre los hechos, ¿no? Sobre los hechos los hechos, ¿no? Salvo en aquellos que se haya convenido, en donde las dos partes estuvieran de acuerdo, ¿no? Pero de manera expresamente, por lo tanto, se infiere de lo dispuesto, incluso en el texto original, porque esto también fue retocado en el año 77, hubiera convenido, o sea, tenía que expresamente haberlos admitido. Entonces, no puede haber expresamente admisión donde no hay un acto de contestación, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, un demandado que era declarado rebelde por no haber contestado la demanda, o sea, se daba por absuelto, hacemos como que contestó y seguimos para adelante, pues eso no le traía a este demandado ninguna consecuencia en términos de hechos, ¿no? De los hechos. Todos los hechos que el demandante hubiera afirmado necesitaban ser sometidos a prueba, ¿no? Esta es la regla general. Naturalmente, como mencioné hace un ratito, pero no lo he puesto en la diapositiva, esta era la regla para el juicio ordinario, para todos los procesos, menos para algunos procesos especiales. Y ahí estaba el proceso de desalojo, en donde expresamente se había dicho, estaba establecido que la no contestación de la demanda implicaba admisión de hechos, tal cual como en España, ¿no? Así que con algunos indicadores podemos tener la certeza que como regla nuestro código anterior adoptó el modelo de la ficta litis contestación. O sea, hacemos la ficción para seguir adelante con el proceso, que el demandado ha absuelto la demanda, ha contestado la demanda, pero obviamente la ha contestado no aceptando, ¿no? No aceptando.
negando, digamos, la ficción, por implícito está, por implícito, negando los hechos y por lo tanto se abre la posibilidad de que sigamos con el proceso hacia adelante. Y el demandante no tenía ninguna ventaja más que poder llevar adelante el proceso de rebeldía, la ventaja meramente de hecho, ¿no? Ahora, alguien que es declarado rebelde, tanto en el viejo código, y lo vamos a repetir aquí también, puede, o sea, uno que no ha contestado la demanda, que no ha contestado, de hecho no la ha contestado, se hace la ficción nomás, para seguir para adelante, podía hacer lo que en el código viejo se llamaba purgar la rebeldía. Purgar la rebeldía. ¿Y qué significa para purgar la rebeldía? Tener que pagar una multa de purga de rebeldía. Estos son rezagos que vienen también del medioevo, porque siempre como se le llama rebeldía, pues, implica pues una desobediencia, ¿no? Una desobediencia. Entonces tenía que pagar una multa, y pagando la multa podía incorporarse al proceso en el estado en el que estaba. Entonces, frente a la pregunta con el viejo código y con el vigente también, si puede apelar, claro. Puede realizar todos los actos que le siguen. Naturalmente que en el Código de 1912 teníamos una regulación bastante elástica, ¿no? Es decir, la contestación de la demanda no era el único momento defensivo del demandado. El demandado podía defenderse incluso más adelante, ¿no? Podía plantear lo que quisiera más adelante, ¿no? Y entonces, como eran muchísimo menos preclusivos, podía alegar hechos favorables hasta antes que se dictara sentencia en segunda instancia, y podía aportar medios probatorios documentales igualmente hasta antes que se dictara sentencia en segunda instancia, o sea, de toda la primera instancia. Incluso podía pedir la confesión del demandante, pues estaba en una situación muchísimo más favorable que la que vino a colocarle el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil. Esto, pero fundamentalmente, o sea, no solamente porque en buena cuenta tenía todos los rasgos de haber asumido, sin decirlo, un modelo de ficta negación, podemos hacer así, ficta negación, sino también por una estructura mucho más elástica en términos de alegación y de ofrecimiento de medios de prueba, que hacía que el demandado en buena cuenta pudiera en cualquier momento recuperar, sea cual fuera el momento en el que entrara al proceso, recuperar muchas de las actuaciones no hechas en su momento. Pero siempre teniendo presente que en términos de hechos necesitados de prueba, el demandante no venía liberado de la carga, ¿no? De la carga de la prueba de estos hechos, ¿no? De ninguna manera, por el comportamiento del demandado como regla en los procesos, ¿no? El proceso ordinario, ¿no? Salvo los procesos especiales. Esto, bueno, grandes rasgos. ¿Qué pasa con el CPC? El CPC todo lo cambia. Todo lo cambia. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque cambia sobre todo porque lo que hace es introducir rígidas preclusiones que no existían en el Código Viejo, ¿no? Estamos ante un modelo contrapuesto, en donde, pese a que el viejo código era un código bajo, digamos, el modelo muy simplificado del proceso romano canónico a la española, pese a ello, pues era muy elástico. De hecho, el código del 12 era particularmente elástico frente al código, a la legislación española o la de nuestros vecinos, ¿no? De los chilenos, de algunos códigos, de los códigos provinciales argentinos, así, mirándonos en nuestros alrededores, en nuestra familia aquí sudamericana,
Teníamos un proceso muy elástico, muy liberal, muy gentil, ¿no? Porque permitía alegaciones en cualquier momento y existían algunos medios de prueba que la praxis los llamaba los privilegiados, porque podían ser ofrecidos en cualquier momento, de todos los documentos, la confesión, incluso la inspección, ¿no? O sea, toda la parte, todo el paquete de prueba documental del código, pues estaba privilegiado y podía ser utilizado hasta antes que no saliera la sentencia de segunda instancia. Por tanto, durante toda la primera instancia, durante todo el procedimiento de apelación, pero ya no. El momento preclusivo venía marcado por la emisión de la sentencia de segunda instancia, y por más que le residuaba un recurso, que era el recurso de nulidad, ahí ya no se podía aportar nada nuevo, ¿no? Ahí pusieron la preclusión. Obviamente esto pertenece ya al museo, ¿no? Del museo, porque el Código de 1993 lo que nos establece es un proceso en donde cada cosa en su momento, ¿no? O sea, unas rígidas preclusiones, cada cosa en su momento, y si te pierdes el momento, qué pena. ¿Ah? Entonces, si pensamos en un demandado, el momento para que el demandado haga valer todas sus razones, asuma esas posiciones que vimos la semana pasada, que niegue, que acepte, pero acepte los hechos, no las consecuencias, que alegue sus propios hechos, se debe hacer sí o sí, no hay otra chance, en este acto del 442, es decir, en el escrito de contestación de la demanda. Y un demandado que omite hacer esto, como mínimo, omite la realización. Ahora, esto presupone, atención, presupone que él esté notificado. Esto es partiendo de la premisa, de la misma premisa del Código Viejo, partiendo de la premisa que la notificación al demandado sea regular, sea efectiva, ¿no? De hecho, válida. Eso lo dice el primer artículo del Código Procesal dedicado a la rebeldía, que dice, ¿no? Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, artículo 458, que yo no lo he reproducido porque esto ya es una interpretación, lo que hay en las diapositivas. Si transcurrido el plazo para contestar la demanda del demandado a quien se le ha notificado válidamente, subrayemos, estamos con esto, no sé, esto es para el verdadero contumaz, ¿no? El verdadero contumaz, esta no la hace, se le declarará rebelde. Por lo tanto, el presupuesto para todo esto que estamos viendo es que él esté notificado, ¿no? Válidamente. Lo que no nos dice que sí, ya se hacen otros, no nos pone el remedio, ¿no? El remedio, cómo recupera para el falso contumaz. No falta. Pero digamos, el presupuesto está bien puesto. O sea, presupone que voluntariamente el demandado no lo haya hecho, ¿no? Al menos voluntariamente. Es el presupuesto, voluntariamente. Estamos en la rebeldía voluntaria, ¿no? Voluntaria. Entonces, por lo tanto, ¿qué es el acto que lo lleva a esta situación? El no contestar la demanda. ¿Esto qué puede significar? Al ponernos que es no contestar la demanda, que es el lugar donde se toma posición, ¿no? Es el acto con el cual se toma posición sobre la pretensión del demandante. El demandado podría haberse apersonado, podríamos tener un rebelde, ¿no? Un rebelde que está presente en el proceso, por ejemplo, porque ha planteado, hemos visto que en el proceso de conocimiento y en el abreviado, pues él tiene, en el conocimiento tiene 30 días para contestar la demanda. Pero tiene 10 días para plantear las excepciones. Él podría haber planteado alguna de estas excepciones previas. Podría haberlo planteado. Y luego no contesta la demanda. Podría estar presente. Es decir, podría ser un demandado constituido como parte, ¿no?
para hacer alguna actuación, o simplemente se presentó, ¿no? Me presento, fijo mi domicilio, no sé cuántos, ¿no? Fijo mi domicilio, pero no ha hecho nada más, no ha hecho nada más, no ha contestado la demanda. Lo que lo lleva a la rebeldía, ¿ah?, es el no contestar la demanda, presente o no presente. O sea, no es el ausente total. Podría, o sea, no lo dice, porque lo reconduce, porque en realidad porque se ha construido, hay alguillo, ¿no? Alguillo del viejo código. En el viejo código, ¿no? En el viejo código, era el no contestar la demanda, claro, porque no contestó dentro del plazo. Ah, bien, entonces hacemos como que contestó, pues, y seguimos para adelante. Pero aquí es completamente distinto, porque nos cambia todo el escenario, ¿no? Todo el escenario cambia. Entonces, podríamos tener un demandado que está presente, pero que no contesta la demanda. Es esto lo que le va a pasar. Va a ser considerado un rebelde, ¿no? Un rebelde. ¿Y qué va a perder? Por no realizar. Que no contesta la demanda, lo mínimo que pierde es pronunciarse sobre los hechos alegados por el demandante. Lo cual es el mínimo. El mínimo de la consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos adoptado el modelo anterior, pues esto es lo menos, es lo más neutro, porque en el modelo anterior el demandante no tenía ninguna ventaja, pero no es acá, ¿no? Es, digamos, pero él pierde, de todas maneras, como es algo que le viene impuesto, él pierde la oportunidad para pronunciarse sobre los hechos alegados por el demandante, para admitirlos o negarlos, que podría ser la parte menos perjudicial, pero sobre todo, lo que pierde es la posibilidad de agregar sus propias alegaciones, estas que hemos llamado, como la llama todo el mundo, excepciones sustanciales, ¿no? O sea, deducir hechos impeditivos, modificativos, extintivos. Vamos a lo más simple. Ya pagué, ¿no? Ya pagué. Esto, Fernando, La escucho, profesor. ¿me veo pixeleada? No. ¿No? En la del Classroom no, y en la del calendario tampoco. No. Yo me estoy viendo pixeleada. ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes ven a la profesora pixeleada? O sea, me veo así. ¿No? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Ya, bien. Entonces, porque si no, algo pasa con mi cámara. Debe ser mi maquinita. Mi maquinita. Es antigua, dice usted. Mi cámara no, es un HD. La que compró el año pasado. Oiga, si considera que lo del año pasado es antiguo. No, pero me acuerdo del anterior, ¿no? No, la anterior era un vejestorio. Si ustedes no saben, no conocen eso, la voy a poner ahí en un cuadro. La guardé, porque yo guardo todo, porque no me da cosa votar. Y entonces no sé dónde votar, porque tengo que reciclar. Entonces tengo que buscar un sitio para que se pueda reciclar artefactos eléctricos. Et similia. No, esa cámara no vale nada, eso me la canjeé en un bonus, con bonus. No, esa vieja. Por si acaso, mi imaginario que iba a usar una cámara. Y me cayó de perilla, Me cayó de perilla, porque con eso salvé durante todo el tiempo que todo estaba cerrado. Sí, claro, salvamos el problema, ¿no? Después me compré esta, que ahora hay por todos lados. Ahora, donde pone usted el ojo, pues ahí hay una cámara. Y ahora ya no había. Bueno, ¿qué pierde un rebelde? Un rebelde, o sea, uno que no hace la contestación de la demanda, que lo conduce después, así como por un tubo, a ser considerado el rebelde, es que es el conjunto, siempre va a perder la posibilidad de alegar sus propios hechos. ¿Y cuáles son sus hechos? Los hechos que le son favorables, esos que buscan neutralizar la pretensión del demandante, hechos impeditivos,
oh, me pretende el cumplimiento de un contrato que es el producto del engaño, me engañaron el dolo, no, me pusieron una pistola en la 100. Eso no lo va a poder alegar, no va a poderlo alegar. O sea, si no lo hace en este momento, no tiene una segunda oportunidad, ni una tercera, ni una cuarta, porque es el momento en un contexto de preclusiones es este. Por lo tanto, yo ya pagué. ¿Cuál es el momento para hacer? Al contestar la demanda. Entonces, si yo no tengo este momento, ¿no? Yo no tengo este momento. Esto no pasa en Alemania. En Alemania está bien. Existen las defensas tardías. Naturalmente están bajo el control del órgano judicial, pero existe la posibilidad, es mucho menos rígido que entre nosotros. Existen las defensas tardías. Esas pueden, porque la confesión es respecto de los hechos alegados por el demandante. Pero obviamente no comprende lo que no está, pues, ¿no? No comprende lo que está. En el caso nuestro, si el momento para inciso cuarto y 442, ¿ya? Alegar los hechos y que funda su defensa, que son los hechos nuestros, que llamamos excepciones, hechos impeditivos, modificativos, extintivos, pues si el momento para hacerlo es ese y el demandado no lo aprovecha, pues nunca más lo va a poder hacer, ¿no? Eso sí lo pierde definitivamente. Y obviamente pierde la posibilidad de ofrecer sus medios de prueba, ¿no? Ofrecer sus medios de prueba. Es irrecuperable, ¿no? Irrecuperable. Todas esas actuaciones que conforme al CPC tienen que hacerse en la contestación de la demanda no se recuperan. Si el demandado no contesta la demanda, ese es su momento. Ese es su momento. Ese es el problema del CPC. Esto ya de por sí sería grave. Ya de por sí sería grave. Pero pronunciarse sobre los hechos, si solamente existiera esto que les estoy diciendo, pues habría que ver, ¿no? Si no ha realizado la contestación de la demanda, si estamos y se encuadra, no hay contestación de la demanda, si valdría lo dispuesto, ¿no? Lo dispuesto en el inciso 2 del 442, que dice el silencio, la respuesta evasiva, no sé cuánto, ¿no? Serán tenidos, podrán ser considerados. Pero no existe solamente esto. O sea, esto se infiere del sistema de preclusiones. No hay posibilidad que uno que no ha contestado la demanda recupere la posibilidad. Siempre partiendo de la idea que ha sido regularmente notificado. O sea, todo lo que estoy diciendo es cuando ha sido regularmente notificado. Pero no es solamente el cambio relativo a la estructura del proceso y sus rígidas preclusiones. En Suiza le llaman preclusión a la rebeldía, han quitado la rebeldía, la contumacia, ya no se habla de contumacia, se llama preclusión. ¿Por qué? Porque el que no realiza la actuación cae en una preclusión, es decir, pierde la oportunidad para realizarlo, ¿no? En general. Pero el código adopta, ¿no? Sí. La demanda de Gerardo, te pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Cómo va a reintegrarse el rebelde a la demanda si no va a poder defenderse? No, él asume el proceso igual que en el viejo código. En el viejo código pagaba la multa por rebeldía, que es un rezado de una concepción que también lo había, o sea, siempre hay muchos detalles sobre la rebeldía. Una sanción por no cumplir las órdenes del juez, ¿no? Paga tu multa por rebeldía, ¿no? En el viejo código asumía el proceso en el estado en el que estaba, pero cuando era un proceso así, pues todo elástico, un proceso elástico, el demandado rebelde pues prácticamente no perdía nada, ¿no? Y además tenía todas las ventajas.
¿no? Tenía toda la ventaja, porque era como si el demandante tenía sobre sus espaldas todavía la consecuencia negativa, ¿no? De que si no resultaban probados, pues simplemente perdía. Pero él podría haber introducido otros hechos cuando se presentaba, ¿no? Se presentaba. En el caso del Código Procesal Civil, se establece, ¿no? Se establece ingreso de rebelde al proceso. Eso no lo tengo puesto en las repositivas. 462 dice, el rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre. Sujetándose al estado en que éste se encuentre. Entonces, si rebelde es el que no contesta la demanda, si la no contestación de la demanda es irrecuperable, lo que puede hacerse al contestar la demanda no es recuperable por el sistema preclusivo, y justamente por esto, asume, lo dice, o sea, que no recupera nada, se difiere del 462. Él se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre. Si se incorpora cuando, bueno, pues en algún momento después, ¿no? Él, digamos, lo citan a la audiencia de pruebas. Bueno, ahí se presenta la audiencia de pruebas, así casi de espectador, ¿no? Casi de espectador, si hubiera audiencia de pruebas. Sí. Ahí Gerardo Clara dice, mejor dicho, ¿con qué fin va a pagar esa multa de rebelde si ésta es consciente de que no va a poder hacer pruebas? No, en el código ya no hay multa. El código vigente ya no hay multa. Ya no hay multa. Lo ha mantenido la ley procesal de trabajo. Y la ley procesal de trabajo es ahí la multa por rebeldía. Bueno, porque si no lo dejan actuar, pues se paga una multa. Porque si no, no lo dejan actuar. Por ejemplo, no podría apelar, ¿no? Si le sale la sentencia desfavorable, no podría apelar si no paga la multa. Pero el, en el código para el proceso civil no existe ya la multa. El código vigente ya no tiene la multa. En el código viejo existía la multa. Una multa. Purgar la rebeldía significaba pagar una multa. Pero como el código viejo era mucho más flexible y tenía un modelo completamente distinto, era más flexible, el demandado podía hacer todavía mucho. Incluso deducir todas las excepciones menos excepciones dilatorias, pero ya no como dilatorias, menos la de la competencia territorial, ¿no? Menos esa, pero todo lo demás podía plantearlo y cualquier cosa podía plantearla, ¿no? Porque era un proceso flexible, era distinto, o sea, lo que perdía un demandado era casi nada, ¿no? Era casi nada, era muy benigno hacia el rebelde. En cambio, el Código Procesal Civil es maligno, ¿ah? Es maligno, ¿ah? Porque no se sabe por qué. En realidad, yo no sé si los que hicieron el CPC tenían conciencia de lo que estaban haciendo. No lo sé. Nunca lo sabremos, ¿no? Nunca lo sabremos. Porque a la par de introducir las rígidas preclusiones, y esto que hay una preclusión, esto que acabo de decir acá, ¿no? Esto se infiere justamente de ello, ¿no? Ingreso el 462. El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentra, o sea, no puede recuperar nada, es irrecuperable, porque ya precluyó. ¿Y qué es lo que no puede recuperar? No puede recuperar el tomar posición sobre los hechos, no puede recuperar hacer sus propias alegaciones, y tampoco puede recuperar el ofrecer medios de prueba, porque todo eso es lo que ya pasó su oportunidad, y la oportunidad era el contestar la demanda. Por lo tanto, un rebelde en un contexto como este, ya solo por esto, ya si solo existiera esto, estaría en una posición muchísimo más desventajosa que aquella que se encontraba
con el código de 1000 anterior, el código de 1912. ¿Ya? Pero además, no limitándose a establecer un sistema rígido de preclusiones, el código, de buenas a primeras, nos cambia de modelo, blum, 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 ¿no? Y adopta, sin decirlo, el modelo de affecta confessio. El modelo de affecta confessio está plasmado en el 461. ¿No? El 461, que es prácticamente una copia del Código del Brasil, ¿no? Prácticamente una copia del Código brasilero de 1973, pero digo prácticamente porque no es idéntico, pero sobre todo porque en el Brasil no se dice, dice se tienen, no dice, a ver si me lo consigo, yo lo tengo acá, Código Brasil, del 73. ¿Qué artículo es, Fernando? No sé si se acuerda. La rebeldía. Pero si desea, lo busca en el 2015. Está igualito, busca el 2015. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, la rebeldía, la rebeldía. Ahí Nicola ha puesto el artículo, el inciso 1 del artículo 461 es copia del 320. 320. 320, 320. Claro, porque está en mi texto. 320. 320, 320. Vamos a leer, pero vamos a leer. 320. Dice, la contumacia produce, sin embargo, el efecto nacional. Ah, no. Ese es 319. No, porque en realidad es el 319, 320. Si el demandado no contesta la acción, se consideran verdaderos los hechos afirmados por el actor. Se consideran verdaderos. No sé cómo está en portugués, pero yo lo tengo en italiano esto, ¿no? Se consideran verdaderos. Se consideran verdaderos. El portugués es mucho más honesto, dice, se tienen por confesados. Se tienen por confesados, ¿no? Pero los brasileños pusieron, no sé si encontró ya el código del 2015, si el demandado no contesta la acción, se consideran verdaderos los hechos afirmados por el actor. Entonces, esto lo adopta el Brasil y el siguiente artículo, el 320, ¿no? El 320, pues establece las excepciones, ¿no? Pero entonces, regla general en el Brasil, yo no sé qué habrán tenido antes, tendría que ver el código, yo creo que el código de 1939 todavía no estaba, pero sí está en el código de 1939 de la Portugal. O sea, el código de Portugal lo que zanja, sigue los modelos austroalemanes, de la ficta confesio. Pero de manera explícita, ¿no? Explícita, completamente explícita. Entonces, de ahí lo hemos tomado. Nosotros lo hemos tomado del Código de Brasil, sin saber qué cosa estábamos haciendo, pero trastocando las palabras, porque dice, ¿no? Que 461 dice, ¿no? La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. ¿Ah? Los hechos, presunción legal relativa. O sea, la declaración de rebeldía. ¿Cuándo ocurre la declaración de rebeldía? Cuando el demandado no contesta la demanda. Ergo, no solamente el demandado se pierde la posibilidad que hemos visto, ¿no? Que lo pierde siempre, sino que además se produce la ficción de confesión. Se tienen por verdaderos, pero lo pone en términos de verdad, de la misma manera que 442 lo pone en términos de verdad, ¿no? Que está mal dicho esto, porque a mí no me gusta que se diga se tienen por verdaderos, porque eso debería significar se tienen por ciertos, por fijos, hay tantas palabras que se pueden usar, se tienen por admitidos. Dígame, Fernando. Sí, ya quiero decir, la rebeldía está en el artículo 334 y dice, si el demandado no contestase la acción, será considerado rebelde y se presumirán verdaderas las acciones
de hecho formuladas por el actor. Y bueno, el 345 dice cuando no se producen. A ver, vuélvemelo a leer. Vuélvemelo a leer. El 344 dice si el demandado no contesta la acción, será considerado rebelde y se presumirán aquí estoy. verdaderas las alegaciones. Verdadera. Sigue usando la palabra verdad. Verdaderas. Formuladas por el. Está igualito. Está idéntico. El del 15 con el 73. Está igualito. O sea, no ha cambiado. Se tendrán, dice se tendrán, no usa la palabra presunción, ¿no? Se tendrán por. No, sí, se utiliza presunción. A ver, ¿qué dice? Presumir. A ver. Si el demandado no contesta la acción, será considerado rebelde y se presumirán ¿qué es lo propio? Ah, ya, porque en el texto anterior no decía así. Dice, si el demandado no contesta la acción, se consideran verdaderos, se consideran verdaderos los hechos afirmados por el actor. Por el actor. Bueno, pero presunción no presunción, pero a mí este es un uso espurio de la palabra presunción. Y eso es lo que ha hecho el Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil, esto es lo que no entiende nadie, no entiende nadie, yo espero que ustedes lo entiendan. A eso voy. Seurreu. A ver. No contestar a Sao será considerado rebelde y presumirse verdaderas. Verdaderas. ¿Por qué no pone en términos de verdad, no? Eso no lo hace la ley alemana. No habla de verdad. Pese a que ellos tienen el deber de decir verdad y toda esta cosa. Pero dice, lo pone en el plano de la prueba. Eso no necesita ser probado. Necesita ser probado. Punto. ¿No? Punto. Claro, porque no es un término de verdad, es un término de que para el proceso lo tengo por fijo, o sea, si nadie lo discute, nada, pues, si yo digo blanco y mi contraparte pues no dice no blanco, pues entonces, que es blanco, vamos a dejarlo que es blanco, para este proceso es blanco, punto, ¿no? Esa es la idea de que la aceptación expresa o de acepta expresa o ficta, como en este caso, pues genera la consecuencia de que el hecho no necesite ser probado en ese proceso. Y que sea verdadero o no sea verdadero, eso no me importa. Eso no debería importarle el ordenamiento, por eso no debería y ese es el gran drama, ¿no?, que existe, ¿no? El proceso no está para establecer si se ha celebrado un contrato o no se ha celebrado un contrato per se, ¿no? A lo más cuando sea un demandante que pretende una mera declaración de certeza. No hay pretensiones de declaración de verdad, sino de certeza, ¿no? De acertamiento, ¿no? O sea, yo quiero que se establezca que esto es así, ¿no? Que se declare. Pero esa regulación, eso no existe, ¿no? Eso se dice normalmente en la doctrina. ¿Qué cosa? Eso que usted menciona sobre la inadmisibilidad, la improcedencia de las demandas, yo que sé, que tienen como finalidad la determinación de la existencia o inexistencia de un determinado hecho, o simplemente cuestiones jurídicas. ¿Hay alguna norma en nuestro ordenamiento que ¿El nuestro no? limite ellos? No, pero eso a nivel doctrinal se puede decir. No. Es que eso viene de Alemania. Eso viene de Alemania. O sea, eso viene de la Feststellungsanspruch alemana, ¿no? Que dice se puede, siempre que se tenga interés, ¿no? Siempre que se tenga interés, se puede pretender la declaración de un derecho o de la falsedad de un documento. Ergo, el único hecho, porque la falsedad es un hecho, ¿no? La falsedad, que algo es falso o es auténtico, es un hecho. O sea, que el documento es falso, es un hecho.
salvo, o sea, pero aquí es derecho, ¿no? O sea, la mera declaración es sobre derechos o sobre la falsedad. Cualquier otro hecho que yo quiero que se establezca que la pared está pintada de verde, ¿no? Que se declare que la pared es verde, es un hecho, pues. Es un hecho. Entonces, ¿para qué? ¿No? O sea, el establecer, o que él me atropelló. Él me atropelló sin ninguna calificación jurídica. Sin pretender la consecuencia jurídica que se deriva de ello, o sea, como elemento del supuesto de hecho por el cual yo pido ¿no? Yo pido algo, pues es algo intrascendente, ¿no? Es intrascendente. Pero lo que yo iba es lo siguiente, ya, vamos, Fernando lo ha captado bien, y lo ha captado mejor de lo que yo estaba pensando, que no hay pretensiones meramente declarativas de hecho, salvo para la falsedad, porque la falsedad es relevante jurídicamente. Pese a ser una cuestión de hecho, ¿no? Una cuestión de hecho. O sea, las meramente declarativas, en nuestro código no hay nada sobre eso, dice cuando hay una incertidumbre, pero dice jurídica, o sea que tampoco no es que no diga nada. ¿Ah? Cuando el artículo 3, ¿no? Dice que el proceso tiene por objeto resolver un conflicto de intereses, poner fin a una incertidumbre jurídica, no de hecho, pues. Jurídica, no se está poniendo el límite. Y el proceso no tiene por objeto, pues, establecer la verdad. O sea, no es esa sumisión, por eso yo digo... Ay, sí, que la verdad, y la verdad. No, pero es que todos lo dicen que el proceso tiene por objeto la verdad. Pero ¿quién les ha dicho eso? ¿De dónde sacan eso? Ahora, esto, atención, aquí se introduce la verdad. Se introduce la verdad, ¿no? La veracidad, dice, ¿no? Presunción legal relativa de verdad, y el 442 dice veracidad de los hechos. Veracidad. ¿No? En cierta medida no son iguales, pero son casi iguales. La veracidad, ¿no? Es porque de veracidad te habla, por ejemplo, a nivel periodístico, es importante. No sé, por ejemplo, para un proceso penal, una querella penal por delitos contra el honor, se habla de la veracidad por ejemplo, es muy importante para un periodista, ¿no? La veracidad. Entonces, aquí hablan de verdad, estos también hablan de verdad, pero ¿cómo es? Verdaderas, dice. Verdaderas. No sé cómo estaba en el código del 73, pero quien tradujo el código 73 puso en italiano veritieri, o sea, no es que verdad, es veracidad. Verídica, ¿no? Claro, que habría que ver, porque él algo lee, ¿no? Pero yo pienso que es un error ponerlo en el plano de la verdad, ¿no? En el plano de la verdad. Es en el plano de la certeza, en el plano del hecho fijo, en el plano del hecho ya no discutido, en el plano del hecho que no necesita ser probado. Y vamos a dejarlo ahí porque si no la grabación se nos va a hacer muy ancha, ¿no? O estamos en la hora. Pero no sin mencionarle que hay... A ver, vamos a hacer la pregunta y regresamos con lo de la ficta confesión. No hay problema. Gerardo le pregunta lo siguiente, no solo para salir de dudas, el artículo 462, que menciona la posibilidad de que el rebelde se integre en cualquier momento del proceso, no menciona ningún requisito previo. ¿Esto significa que no hay alguna existencia para ello? Nada. Aquí estoy, dice. Y continúa. O sea, es para el futuro, no para el pasado. No hay forma de regresar para atrás. Eso es. Gerardo, adelante. No sé si tienes una pregunta. Sí, creo que tiene una pregunta. Sí. ¿Tienes tu micro? Sí, gracias. Buenos doctora. Dígame, Gerardo. En anteriores semanas, me parece que por la quinta o sexta semana,
había mencionado un caso en el que para presentarlo y que no den en contra, trataba de un desalojo del cobro de las... Ah, ese caso de Fernando. Sí, justo el caso, el que lo comentó, ese que me llamó la atención, no había escrito publicarlo, pero bueno. Y no entendí por qué no se puede acumular ambas pretensiones. Ah, estamos fuera de tema. Sí, lo mencioné. Estamos fuera de tema. Lo veremos en su momento. ¿Por qué no se puede? Te voy a responder, Gerardo, discúlpame. A ver, No, ¿qué no cosa? entiendería nada. Ah, ya. Por lo- Ok, ok. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron que no podía, no? En realidad no fue por indebida acumulación de pretensiones, sino que se fueron por la tangente y dijeron que falta conexión lógica. Porque Esto es lo que te tú digo. pretendes que te pague arriendos cuando le estás diciendo que es un precario, o sea, que no tiene título, ¿no? Dice, ¿qué cosa está? Y le declararon improcedente toda la demanda, ¿no? Es una situación de abuso esa, ¿no? De abuso, porque en todo caso debió admitir la demanda solamente por el desalojo y no por la otra, ¿no? A lo más, ¿no? A lo más. Hacemos la pausa, ¿sí? O tenemos preguntas. Bueno, ahí Gerardo, pero el desalojo es propio de una falta de pagos. ¿No sería coherente solventar ambos problemas? No, ese es otro tema, es que ese es un desalojo por precario y ese viene como consecuencia de, tenemos una levantada de manos de Luis Alberto, como consecuencia del efecto pernicioso del cuarto pleno casatorio civil, que prácticamente le puso la etiqueta de precario a todos y neutralizó el desalojo por falta de pago. Neutralizó, porque basta que uno, como de capa, ocurrió en el caso de Fernando, yo tengo mi arrendatario que no me paga y le mando una carta y le digo, oye, págame, porque si no te pago, no me pagas, te resuelvo el contrato, y uno pisó el palito, ¿no? Como no sé página, no recuerdo si le llegué a pasar la monografía de Caloya sobre precario en la de derechos humanos. No, pásemelo. No me lo A ver, Luis Alberto, dígame. Eh, buenas, doctora. Tengo una duda cuando estaba hablando acerca de que se considera verdadero o cierto, mejor dicho, los hechos afirmados por el actor. Es decir, si yo digo de que la otra parte me ha generado un daño de 100.000 soles y esta persona se le considera rebelde, es decir, Sí. de que yo digo que estos 100.000 soles de daño que me ha generado, la otra parte ya no tendría forma de rebatir eso. No, eso significa, pues, o sea, el plano, la admisión, o sea, es como si hubiera admitido. O sea, es la ficción, pero eso lo vamos a hablar después. Es la ficción de haber dicho, hacemos a la alemana, ¿no? Hacemos la ficción de que él está presente, ha contestado y ha dicho sí, 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 sí. Entonces, eh, aquí tenemos que ir en paralelo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el demandado, ¿no? Si el demandado hubiera estado presente y hubiera contestado la demanda admitiendo todos los hechos que le son desfavorables? Eso es lo que estamos haciendo la ficción. Es eso. El demandado admite que causó el daño, admite todos los hechos que le dan derecho a lo que pide, incluso el quantum podría ser. Sí, le he causado ese daño por esa entidad, porque esa es toda la afirmación que hace el demandante que le favorece, ¿no? Y entonces es la ficción, él no ha dicho ni pío, ni sí, ni no, porque no ha actuado, pero se tiene por admitido. Esa es la idea. Entonces ustedes, para graficarse, para verlo, es como si él estuviera presente y hubiera dicho sí. Eso es. Y esto de verdad no es verdad, ¿no? Es para los efectos procesales y sobre todo para los efectos probatorios. Pero esto ya lo tratamos después de la pausa, no de la grabación. Gracias, doctora.